En esta ocasión contamos nuevamente con la moderación de la señora Karen Bosikovich, de la Organización de los Estados Americanos. Le otorgamos la palabra, señora Bosikovich. Buenas tardes, los invito a tomar asiento, así podemos dar comienzo a esta sesión. Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida al panel sobre el uso de datos para la reducción del delito a nivel de ciudades, enfocándonos particularmente en los casos de Perú y México. Esta tarde nos acompañan 3 expositores. En primer lugar, hará uso de la palabra Walter Cuba, con una intervención sobre grupos vulnerables y concentración espacial del delito en barrios violentos del Perú, utilizando datos de censos de población y de victimización. Walter es analista del Banco Central de Reserva del Perú y es investigador asociado del Laboratorio para la Ciudad de la Universidad de Lima. Sus principales ejes de investigación son seguridad ciudadana y productividad empresarial. Walter, el piso es tuyo. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí presentando esta investigación, los resultados de esta investigación que hemos realizado hace poco. Bueno, esta investigación la he hecho junto con otro investigador asociado a la Universidad de Lima, del Laboratorio para la Ciudad de la Universidad de Lima, llamado Wilson Hernández. Tiene como título Grupos vulnerables y concentración espacial del delito en barrios violentos en el Perú. Entonces, sin más, vamos a ver la presentación. Bueno, para empezar, este es un distrito del cual hemos incluido dentro de la muestra, es el Porvenir de Trujillo. A ver, ¿por qué estamos incluyendo este distrito y por qué esta ciudad de Trujillo? Trujillo es una ciudad ubicada en el norte del Perú, en el departamento de Lambayeque, que es muy caracterizada por sus altos índices de homicidio, extorsión y sicariato. Es bastante visible cómo esos distritos, como vamos a ver, han empezado a crecer alrededor del centro de la ciudad de una manera desorganizada. Han empezado a invadir zonas aledañas y por lo tanto han crecido de una manera bastante, sin una planificación urbana debida. Esta es una imagen del Porvenir de Trujillo. Y por aquí podemos ver otro plano de la ciudad. Como podemos ver, aquí se pueden ver 3 características muy interesantes que se ven a lo largo de este distrito. Podemos ver de que hay avenidas muy amplias, lo cual puede favorecer, según algunos investigadores como Brantigan y Brantigan, la proliferación del delito. Podemos ver también espacios públicos, como pueden ver a su derecha. Como pueden ver en esta parte de la presentación, son espacios públicos inutilizados. El barrio del Porvenir de Trujillo está repleto de esos lugares que no están siendo utilizados debidamente y están siendo descuidados. Y asimismo, por este lado podemos ver que hay lugares, terrenos baldíos, los cuales son un foco para la proliferación del delito. Vamos a poner un poco en contexto esta ciudad. Este es Perú, el que está redondeado. Perú es uno de los países con más tasa de crimen, alrededor del 30%, y mayor percepción del crimen. En una escala del 1 al 4, utilizando la encuesta de la POP, podemos ver de que la percepción de riesgo de crimen de Perú es el segundo más alto dentro de la región. Y bueno, es el país con mayor tasa de criminalidad. Bueno, un poco también motivando el tema, Perú, como les decía, es uno de los países con mayor victimización y percepción de inseguridad y ha tenido este llamado dilema urbano, el cual se refleja en una mayor violencia conforme hay un mayor crecimiento económico y un desarrollo urbano. En Trujillo, esta ciudad que les comentaba, es una ciudad caracterizada por extorsión, sicariato y homicidios, el cual es los distritos que ya hemos visto al porvenir. Huanchaco, Florencia de Mora y La Esperanza son uno de los distritos más peligrosos de estos lugares. Hay casos muy conocidos aquí en el Perú,
donde hay incluso bandas criminales dirigidas por menores de edad o sicarios que entran a esa profesión delictiva a muy temprana edad. Estos lugares se caracterizan por tener carencias sociales como falta de acceso al agua potable las 24 horas del día, pocas áreas verdes, más o menos tienen 1 metro cuadrado por cada habitante, tienen zonas sin asfalto como vimos y espacios públicos limitados. Bueno, los objetivos de esta investigación, uno es investigar los patrones de concentración del delito. Es un resultado bien general dentro de la literatura, que es resaltado por este autor Weisworth, que el 50% de los delitos generalmente se concentra en el 5% de las esquinas, lo cual, como vamos a poder ver, también pasa algo similar aquí en el Perú. El segundo objetivo son explorar las características distritales que predicen la concentración del delito, es decir, en unos bloques de casas el delito se concentra, entonces estas casas están enmarcadas dentro de un distrito, una zona geográfica más grande, y vamos a investigar cuáles son las causas de esa concentración. Y por último, son qué factores de la propia población incrementan su probabilidad de ser víctima de delitos, es decir, las rutinas que ellos mantienen, su nivel socioeconómico, entre otros. Hemos usado 3 bases de datos. Una es el Censo de Población y Vivienda de Barrio Seguro del 2016. Es un programa de reducción de la criminalidad que está vigente aquí en el Perú. El Registro Nacional de Municipalidades, el Mapa de Pobreza y el Censos de Población. Como les comentaba, Trujillo es una ciudad de la libertad que está en el norte del Perú, limita con el Océano Pacífico, y aquí podemos ver las áreas que están en blanco corresponden a Huanchaco, Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza. Son barrios que están alejados del centro, que ese es el centro, y vamos a poder apreciarlo de mejor forma acá. En un gráfico de Google Maps podemos ver de que el centro de Trujillo, el centro empresarial, se encuentra en ese lugar, y los distritos más peligrosos están por esta zona de acá, bien alejados del lugar, el centro empresarial, Huanchaco y El Porvenir. Hay a veces, lo que se sabe es de que incluso estos distritos que cruzan avenidas principales que direccionan a la capital son centros donde los criminales esperan a las víctimas para poder asaltarlos. Entonces son lugares que han sido marginados de la ciudad. A ver, algunas estadísticas descriptivas. La Esperanza, Florencia de Mora, Huanchaco, El Porvenir tienen aproximadamente el 30%, entre el 25 y 30% de pobreza. La extrema pobreza está entre un 2% en promedio, y el gasto mensual per cápita está entre como 500 soles en promedio, de soles. Lo cual es un poco menos de $200. Asimismo, podemos ver de que en los hogares, el robo efectivo a los hogares es más o menos el 10%. El 10% de los hogares han sufrido robos. Más o menos el 8% de las personas han sufrido algún robo también. Y más o menos el 30% de las personas creen que puede ser víctima de un delito dentro de los próximos 12 meses. Lo que vamos a ver a continuación son las concentraciones de robo de hogar por manzana. A ver, para especificar un poco qué es una manzana y qué es una cuadra, que son las 2 unidades geográficas que hemos delimitado, una manzana viene a ser el cuadrado de zonas de viviendas y las cuadras vienen a ser los frentes. Es decir, una manzana tiene 4 cuadras, las 4 calles que lo delimitan. Entonces, al ver el robo de hogar por manzana, la concentración, podemos ver en este gráfico donde el eje vertical es el acumulado del delito y el eje horizontal es el acumulado de manzanas, que, pongamos un ejemplo, en Huanchaco, que es esta línea de acá, el 50% de los delitos se acumula tan solo en el 20% de las manzanas. Así se lee este gráfico. Cuanto más alejado esté de la raya de 45 grados, quiere decir que más concentraciones de delito. Por ejemplo, aquí podemos ver esa diferencia que les comentaba. Entre los 4 distritos analizados hay una clara diferencia de concentración, mientras que en Huanchaco y La Esperanza
el 50% de los delitos se concentra en más o menos el 20% de las manzanas. En El Porvenir y Florencia Mora se concentra más o menos en el 25% de las manzanas. Entonces hay una clara distinción. Cuando pasamos al plano de las cuadras, vemos una concentración más acentuada. ¿Eso cómo se explica? Debido a que si bien el delito puede estar concentrado en un grupo de manzanas, la concentración es diferente entre un frente y otro. Pongamos un ejemplo. Una manzana delimita por la zona externa con una avenida principal y por la zona interna con un parque público. Entonces se podría encontrar de que la zona externa con una avenida principal es más propensa a sufrir delitos debido, bueno, es que es una zona bien concurrida, preserva el anonimato de los criminales y da una opción de escape sencillo. En cambio, la zona interna podría estar resguardada por rejas o podría estar resguardada por vigilantes públicos y además es una zona donde el espacio público se puede haber preservado. Entonces podemos ver de que cuando vemos por cuadras, esta concentración baja de un 20%, 25% a un 10%. Pongamos un ejemplo para ver comparativamente Huanchaco. Podemos ver que la concentración de cuadras baja significativamente de más o menos el 50% del delito acumulado en solo el 20% de manzanas al 50% del delito acumulado en solo el 10% de las cuadras. ¿Verdad? Entonces, este es algo interesante a investigar y de la misma forma también podemos ver que el miedo al crimen se concentra pero de una manera no tan acentuada. Esa es la consideración del crimen por manzana, la consideración del crimen por cuadra. No es tanta la diferencia con respecto a la victimización debido a que el miedo se esparce y bueno, eso es un ejemplo con Huanchaco. Al hacer una relación entre la concentración y victimización, aquí hemos puesto un poco más de distritos para que el gráfico se vea un poco mejor. Podemos ver que la victimización conforme aumenta se disminuye la concentración. ¿Cómo es esto? Conforme aumenta la cantidad de cuadras o manzanas que sufren estos problemas de victimización, la concentración se expande primero por las cuadras. Es decir, cuando pasamos de, digamos, pongamos un ejemplo, unas cuadras en el noroeste de la región y empiezan a proliferar el crimen por la parte suroeste de la región, primero van a empezar a proliferar el crimen por las cuadras de la parte suroeste, pero conforme pasa el tiempo, como vemos acá, va a empezar a contagiarse a toda la manzana. Es decir, la proliferación del crimen empieza por las cuadras y luego se expande por las manzanas. Es también un hallazgo que hemos encontrado. Pasando a la determinantes de la concentración del delito, bueno, unas variables que usamos fueron rutinas fuera de lugar, reuniones, fiestas, deporte, actividades artísticas, tipos de crímenes que ocurren en el barrio, por ejemplo, disparos, peleas, vandalismo, otros crímenes del tipo 2 un poco más leves, venta de alcohol, drogas, productos falsificados, diferentes tipos de capital social, orgánico y no orgánico. Orgánico cuando la gente se pone de acuerdo y contrata un vigilante, cuando hay alguna junta vecinal, y capital social no orgánico cuando se crea una alarma o hay un control de acceso. Coeficiente de Gini, que es una variable distrital con relación a la desigualdad de los ingresos, y un índice de desventaja social que es un índice compuesto de varias variables como el porcentaje de pobreza, el porcentaje de jefas del hogar, el porcentaje de desempleo y el porcentaje de mujeres sin seguro de salud, que refleja más o menos las desventajas sociales del distrito. Los resultados que hemos obtenido es de que aumenta la concentración del delito, las desventajas sociales. Asimismo, el tipo de crímenes, el tipo 1 de crímenes, que son los más graves. Así también las rutinas fuera del hogar. Los factores que disminuyen la concentración del delito son la pobreza distrital, el crimen en el barrio del tipo 2, que son un poco más leves, y la presencia del serenazgo. Aquí es interesante resaltar este tema debido a en el primer gráfico que observamos que hay diferentes tipos de concentración. Podemos ver que hay variables relacionadas al distrito como desventajas sociales y pobreza que podrían estar explicando estas diferencias. Es decir, un lugar con mayores desventajas sociales tiende a estar más concentrado en el crimen. Asimismo, ningún tipo de capital social tiene efecto sobre la concentración.
Esos son los resultados. Como podemos ver, el índice de desventaja social es el resultado más significativo y con mayor coeficiente que afecta a la concentración del delito. Una vez corría una regresión nuevamente acerca de las manzanas y cuadras que explican el 50% de los delitos, como podemos haber visto, como vimos. Vemos que aumenta la concentración de las desventajas sociales y disminuye en la concentración la pobreza y el capital social no orgánico. Hay una prevalencia de las variables distritales para explicar la concentración en estas zonas. Como vemos esto, en la regresión que hemos hecho acerca de la concentración en las manzanas más peligrosas, podemos ver que solamente las variables distritales resultan significativas. Y solo en el caso de la concentración de las manzanas, el capital social no orgánico. Por último, hicimos una evaluación de los determinantes de la vulnerabilidad al delito. Pudimos encontrar de que la concentración de los delitos personales aumentan respecto si es que la persona vive en una manzana con alta victimización, si tiende a tener bastantes rutinas fuera del hogar y si tiene un trabajo estable. Disminuyen la victimización de los delitos si es de que en su zona ve algún tipo de serenazgo, es decir, un vigilante de la municipalidad, y si tiene un alto nivel socioeconómico. Se encuentra que las medidas de seguridad colectivas no tienen un efecto significativo y las características del distrito tienen un rol central en la determinación de la probabilidad individual de ser víctima. Es decir, de que la probabilidad de ser víctima está altamente anidada dentro de las características del distrito, como podemos ver en esta regresión. Estas son las características del distrito y podemos ver que son altamente significativas para explicar la probabilidad de una persona ser víctima. Asimismo, el nivel socioeconómico y el que trabaje también son significativas para predecir esta probabilidad. El que trabaje normalmente se relaciona al hecho de estar mayor tiempo fuera del hogar, y el nivel socioeconómico se puede explicar por el hecho de caminar por zonas un poco más seguras, no tan alejadas dentro de su zona de vigilancia Y bueno, las implicancias políticas de esta investigación es que el patrullaje se debe enfocar en los puntos de concentración de los delitos, así como el mejoramiento de las condiciones físicas. Un ejemplo son los puestos de auxilio rápido, donde se colocan vigilantes municipales para atender pedidos rápidamente, focalización del patrullaje dentro de las áreas de concentración de delito y así un mejor aprovechamiento de las condiciones físicas del lugar. Por ejemplo, mejorar el alumbrado, mejorar algunas medidas de seguridad como rejas, como cámara de seguridad. Una segunda implicancia de política es de que las políticas de reducción del crimen deben ir acompañadas con esfuerzos por disminuir las desventajas sociales. Es decir, no basta simplemente con hacer estrategias de poner más policías o cámaras de vigilancia, que están muy buenas, sino también tiene que haber una política de disminuir las desventajas sociales, es decir, apoyarse a diferentes ministerios, ¿no? Educación, deporte, etc. Y por último, debe haber un fortalecimiento de las políticas de prevención de delito que debe tomar en cuenta la debilidad de enfatizar la organización social frente al peso inercial del delito. Como podemos ver, el capital social no siempre resulta significativo para disminuir la probabilidad del delito, si es de que está en distritos de alta victimización y con alta desorganización social. Y bueno, corrí un poco, así que me disculparán. Disculpas del caso. Muchas gracias, Walter, por la intervención. Creo que es importante, sobre todo ahora cuando decías las implicancias en materia de política pública, lo importante que es entender los determinantes de las personas sobre su vulnerabilidad al delito desde el punto de vista de las intervenciones en materia de prevención y siempre mirándolo desde un punto de vista o desde un enfoque de la integralidad.
y también entender por qué y dónde se concentra el delito, también nuevamente porque desde el punto de vista de las implicancias para la política pública, cómo esto incide en materia de los diseños de prevención, de control, pero también nos da una pauta de hacia dónde se puede correr el delito y prepararnos para ese corrimiento. Así que muchas gracias, muy valiosa la intervención. Ahora pasamos a la intervención de Carla Villarreal, quien hará una presentación sobre prevención victimal entre habitantes de ciudades alteradas por la violencia. Carla es profesora de la licenciatura en Criminología y de la maestría en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es integrante del cuerpo académico de Criminología de la misma casa de estudio. Asimismo, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Carla, el micrófono es tuyo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Reciban un fuerte saludo. No soy así como la mejor embajadora de México, pero sí traigo algunos datos que son distintos en la manera en la cual se han presentado las otras conferencias. Dado que la complejidad y el desagrado con el que se percibe el crimen, pues como es crimen no nos gusta mucho. Yo soy profesora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ahí tenemos una licenciatura en Criminología y una maestría en Criminología, pero también tenemos en mi ciudad un laboratorio del crimen que desafortunadamente está sucediendo y azotando lo que es todo el norte de México y a gran parte del país. En la parte de mi presentación es un esquema que tiene que ver con las maneras en las cuales nosotros nos hemos organizado para poder sobrevivir ante este problema de la criminalidad. ¿Cómo le hago para...? Lo he titulado la manera de cómo los habitantes hemos desarrollado nuestros propios mecanismos para subsistir del problema de la criminalidad. Yo había colocado el nombre de victimhood, porque nosotros lo que hacemos es protegernos unos a otros de lo que nos pueda pasar e inmediatamente después de un suceso relacionado con el crimen organizado. La ciudad de Reynosa está ubicada en esta parte del norte de México. Pues ustedes pueden ver, está colindando con Texas, hacia el estado norteamericano de Texas, en Estados Unidos, y es un punto de la frontera que está disputado por el crimen organizado, de las mafias del crimen, que son dos cárteles que trajeron muchos problemas a México, que es el cártel de los Zetas y el cártel del Golfo, y nos han azotado terriblemente. A nosotros, a la parte de la ciudadanía, pues nosotros en Reynosa, Tamaulipas, llevamos 10 años ya bajo la lucha de la disputa del territorio entre estos dos cárteles. Estos cárteles lo que hacen es tratar de cada vez más estar consumiendo células para poder quedarse con el control de la plaza y así tener prácticamente el paso hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en mi ciudad? Pues mi ciudad es completamente ubicada por la mayor parte de las estadísticas, está dentro de las 50 más peligrosas del mundo, entre las 12 fronteras de peligro, y es donde se dan secuestros, se realizan levantones, donde la mayor parte de los grupos del crimen organizado se dan topones, así son palabras que han desarrollado dentro de este lenguaje de vida entre las fuerzas del crimen y el ejército. Entonces nosotros, todos los habitantes, pues seguimos viviendo ahí, desarrollamos nuestras actividades rutinarias y tenemos que percibir cómo podemos protegernos para poder hacerlas. Dentro de todo esta parte lo que ha surgido como ciudadanos para nosotros es la integración de todos los que podemos subsistir en buscar maneras de ubicarnos. Las redes sociales afortunadamente llegan a salvar a la parte de la población para podernos nosotros relacionar con el ambiente, relacionarnos con nuestras actividades rutinarias. Entonces se ha implementado por parte de la sociedad unas páginas que son administradas por la ciudadanía,
por administradores anónimos, en los cuales el hashtag Reynosa Follow se convirtió en uno de los más acontecimientos de mayor cotidianidad para nosotros, para poder consultarlo diariamente si vamos a ir a desplazarnos a algún lugar, hacia la escuela, o si nos vamos a desplazar hacia el restaurante, o si está bien la carretera, si hay ahorita oportunidad de viajar a Monterrey por la cercanía que tenemos, si no tenemos algún obstáculo para poder sobrevivir en ese momento. Después de esto nosotros encontramos que la página pionera que empezó a dar la información de los sucesos inmediatos de los acontecimientos que estaban pasando, la iniciaron también unas personas civiles por Valor por Tamaulipas, que tuvieron un desarrollo por más de 5 años estuvieron vigentes estas páginas, y en estas pues nos mostraban, por ejemplo, ya lenguajes que la propia ciudadanía empezó a identificar. Por ejemplo, todos nosotros al momento de que estamos sentados aquí puede estar pasando algo, y en todos nuestros WhatsApp viene la palabra CDR. No tienes que escribir más, ya sabes que hay una situación de riesgo y hay que retirarse o extremar precaución. Las precauciones pues son en las escuelas, donde está la gente, donde están los niños, donde están los que están estudiando. También nosotros, por ejemplo, en este video podemos ver que la información de la prensa, la cuestión mediática, se toma también aparte de lo que graban afortunadamente los ciudadanos a través de redes sociales y lo publican en estas fanpages. Rojo ante enfrentamientos registrados en diversos puntos de la ciudad. La mañana de este viernes a las 9:30 horas el semáforo naranja se encendió en Colonias Juárez y Arecas. La situación de riesgo continuó en horas de la tarde, cuando autoridades encendieron en este sector el semáforo en color amarillo. Aproximadamente a las 5 de la tarde, usuarios en redes sociales reportaron detonaciones en Colonias Bugambilias y Ventura. Autoridades encendieron el semáforo en color naranja. De acuerdo a los reportes de ciudadanos en redes sociales, se presentaron detonaciones en colonias Loma Real, San Valentín, Granjas, Cumbres y López Portillo. En estos hechos, de manera extraoficial, se dio a conocer la muerte de una persona del sexo masculino a la altura del puente peatonal de Granjas. En estos hechos, de manera extraoficial, se dio a conocer la muerte de una persona del sexo masculino a la altura del puente peatonal del sector Granjas. Debido a los enfrentamientos, el gobierno municipal activó por segunda ocasión en esta semana el semáforo en rojo, recomendando a la ciudadanía resguardarse y circular con precaución. Para Telediario, Dolores Cerda. Entonces, ese video es tomado por un civil, pasado a medios de redes, y después de ahí sale la información para que todos sepamos dónde lo está pasando el CDR. También, como los grupos del crimen organizado se asociaron con gente de las guerrillas, aprendieron muchas cosas, y entre ellos a evitar, por ejemplo, que las fuerzas federales lleguen hacia donde están ellos, y empezaron a usar esos ponchallantas que los esparcen por toda la ciudad. Entonces esto nos ha afectado mucho porque pues uno tiene para comprar sus llantitas, su carrito, y de repente no te das cuenta, vas circulando y esta situación pues te llega a afectar. Y lo hacen, por ejemplo, en toda la mayor parte de los desplazamientos donde están haciendo conexión e interconexión urbana en la ciudad, de un lugar a otro. Entonces, cuando sienten que ellos van siendo perseguidos por las fuerzas federales, arrojan todo lo que son las ponchallantas. Entonces, la gente ahorita también nos protegemos de encontrarnos con los miembros del crimen organizado, nos protegemos de no encontrar que se están enfrentando los grupos con las fuerzas federales, y también de todas aquellas herramientas que ellos usan para poder evadir a la persecución. Y en este caso son la sigla del lenguaje PLL, significa ponchallantas, o sea que hay que evitar cruzar por la zona. Continuamos. La posible situación de riesgo es cuando vemos muchas personas que están relacionadas también con patrullas, y que hay puertas abiertas, porque a nosotros de repente se nos cierra la circulación por una calle y nadie dice nada, ni hay información más que la que las redes sociales nos brindan. Entonces es porque hay alguna persecución, acaba de suceder un accidente, o prácticamente se acaba de efectuar un carjacking, que alguien estaba robando un auto, baja a las personas y continúa en circulación. La otra,
La situación esta generó, por ejemplo, que los primeros administradores de la página de Valor por Tamaulipas, de tanto que su ciudadanía los empezó a acorralar a la delincuencia organizada a través de estar publicando y denunciando todo lo que hacían, se atrevieron a pedir recompensa por la cabeza del nombre del usuario, que fuera el operador de la página. Utilizaron la metodología del digital y toda la operatividad de la ingeniería para ubicar a una de las reporteras que más información estaba brindando, y lo que hacen es, para que la gente dejara de estar denunciando a través de estas redes, pues ejecutarla el video subiéndolo a las redes. Pero la ciudadanía con eso no se detuvo, siguieron creando otras fanpage, crearon otras páginas, y continuamos ahorita con la que es la que nos mantiene al día, que se llama Código Rojo. Usted pone Código Rojo Reynosa y le van a aparecer ahí los datos del acribillamiento de ayer de varias personas, o lo que está sucediendo ahorita, que puede estar invadido de información sobre esta guerra. ¿Continúo? Esta es la página de Código Rojo. Esta la bajan, la suben, porque es tanta la cantidad de personas que se agrega, que supera los números de personas que pueden ser utilizados para las redes sociales. También nosotros tenemos una recolección, por ejemplo, de datos de quiénes son los que nos informan a través de redes o de qué medios, ¿no? Algunos han sido por Facebook, otros por YouTube, otros por Twitter, pero el más utilizado pues es el de redes sociales a través de Facebook. El gobierno, ¿qué ha hecho? El gobierno, este nuevo gobierno, lo que ha hecho fue encarar que sí pasa algo en Tamaulipas, porque tuvimos un sexenio, teníamos un gobernador que decía, en Tamaulipas no pasa nada, y este gobernador lo que ha hecho es implementar un semáforo ciudadano a través de las presidencias o las alcaldías, en donde también están informando sobre la situación de riesgo. Cuando el semáforo está en rojo, pues ya estamos totalmente todos refugiados en casa, y las personas con muchos miedo para que las que estén en las calles. ¿Cómo funciona semáforo ciudadano? Que es a través de el que maneja la presidencia, después de que los de redes sociales ya dieron toda la información, o sea, de manera tardía empiezan a subir la información de reconocimiento de alguna situación de riesgo. Esa es la parte que les mencionaba, o sea, todo lo que se reporta también acerca de las redes. ¿Vale otro? Y nosotros también nos hemos dado cuenta que los narcos empezaron a utilizar la información para desacreditar a la ciudadanía que estaba organizándose a través de la denuncia en redes sociales, para distraer a las autoridades, y que la información que ellos quisieran dar también se manejara de otro nivel, ¿no? Entonces, pero no fue fácil su propósito, y realmente la sociedad se los puso difícil, porque la credibilidad de la información, como se presenta en redes, es que la mayor parte de la gente, ahorita vamos a ver un mapa, va mencionando todo lo que va sucediendo en el trayecto en el cual las personas van haciendo información sobre los sucesos, y cómo hacen el recorrido por todas las colonias, en donde todas las personas van indicando qué es lo que está sucediendo y dónde es el trayecto donde inicia una denuncia, y la conexión con la urbanidad hasta donde termina el hecho, ¿no? ¿Continúa? Esta es la referencia que les doy sobre lo que se pedía por la cabeza del operador del Valor por Tamaulipas, y lo pegaron en toda la ciudad, en narcomantas, todas las ciudades por narcomantas, afuera de los puentes, en todos los lugares, para buscar la identidad. Afortunadamente esta persona cerró su Face y ya no supimos más. ¿Continuamos? Hay personas, por ejemplo, que empezaron a hacer a través de trabajitos de georreferencia sobre cómo empezar a trabajar nosotros en dónde están las situaciones de riesgo, dónde podemos ver nosotros dónde están ahorita los sucesos, dónde son las colonias, las manzanas, donde se ubican mayores problemas. Ya se tiene perfectamente reconocido que las zonas de interconexión con el libramiento a Ciudad Monterrey, o la interconexión que se tiene con el libramiento hacia la Ciudad Victoria, o el libramiento que lleva también hacia los puentes internacionales con Estados Unidos, son los lugares de disputa en donde más se efectúan estas balaceras. ¿Continúo?
Este es, por ejemplo, el comportamiento seguido a través de nosotros por redes sociales sobre la existencia de sucesos y de hechos criminales que se dieron en ese año, en donde pueden percibir, por ejemplo, que la mayor concentración, esta es la salida hacia lo que es Monterrey, y esta es la parte de conexión con la parte internacional. Entonces, la mayor parte de los sucesos estaban dándose a las afueras de Reynosa, en la mayor parte de las interconexiones, para tener acceso a lo que es en los libramientos rápidos. Entonces, ese fue octubre. ¿Por qué lo cito? Porque octubre, para todos los que están manejando estadística, en México se reportó como el año negro en el 2017, y ahorita vamos a ver la siguiente, en donde el comportamiento de nosotros en Reynosa, seguido a través de redes y el mapeo que hicimos con los estudiantes, de toda esa información que se sacó, de todo lo que han reportado, pues se comportó así. No se alcanzan a apreciar ahorita qué es lo que tiene adentro cada uno de los dibujitos de los eventos que están reportando. Pero si ustedes pueden ver, la criminalidad está dentro de toda la mancha urbana. Normalmente en el anterior lo podíamos ver que estaba hacia la parte de interconexión vial hacia la siguiente ciudad, en la cual ellos también van y tienen un problema de dinámica criminal. Entonces, los parques industriales, Reynosa tiene 14 parques industriales y tienen una interconexión con más de 14 puentes internacionales entre todo lo que es la frontera chica y la interconexión con los Estados Unidos. Por eso es el territorio que se están disputando, porque tienen con las maquiladoras información sobre quiénes son los jefes, los que manejan toda la para poder secuestrar, para poder tener a la mano de obra que ellos necesitan. Entonces, la siguiente. Los cuadritos que estaban en la mancha urbana que les presenté ahorita registran esto, registran en dónde se ha concentrado la mayor parte del número de robos de autos, cuántas personas han muerto asesinados, porque es diferente tener víctimas por otro tipo de situaciones, y en este caso han sido acribillados o han muerto prácticamente en la calle a través de una balacera, los bloqueos que se dan, los daños colaterales es en donde encontramos casas, negocios, carros, personas de venta ambulantes que han sido prácticamente invadidos por la lucha y han salido con problemas. Hay figuras dentro de la estructura del narco que la sociedad ya identifica, por ejemplo el halcón. El alcohol, que ahora nació un estereotipo nuevo en Reynosa que se llama el maruchero, sí, como la sopa Maruchan, porque es lo único que comen, porque están cuidando el punto y es la parte en lo que los ha referenciado a la sociedad. También tenemos las persecuciones que se están llevando porque nuestros penales, nuestros centros penitenciarios también tienen una problemática muy fuerte con motines y situaciones que se han dado con el grupo exterior, en donde hacen intromisión hacia el centro penitenciario para entrar y reclutar personas. Hay presencias del crimen organizado. Cuando la gente ve que hay miembros del crimen organizado, lo que hace es totalmente retirarse del lugar. Aunque tengas mucha hambre, paga, vete, porque sabes que puede suceder alguna situación colateral. ¿Qué es lo que más ha pasado? Pues en todo lo que es este año 2016 y 2007, pues es que tenemos a la alza más balaceras, tenemos más personas que han muerto en la calle y tenemos que hay incidentes mucho más frecuentes. La respuesta del gobierno es que estamos echando más mano dura ahora en este gobierno, que es nuevo, ¿no? Entonces, la situación se ha dejado de considerar, por ejemplo, interesante, como lo platicaron en la mañana del ayer, desde el punto de vista social. La sociedad, por ejemplo, que vive, que no es víctima, que no registra esta información, pues ha dejado un poco de ser interesante para el gobierno. Lo que le interesa, pues, es combatir con la represión, pero no todo lo que es la consecuencia de la sociedad. Entonces nosotros, a través de este seguimiento, lo hicimos como un ejercicio de empezar a hacer el mapeo y ubicamos qué fuera lo que sucedió. Es una cuestión que salió rápida, no está perfeccionada, pero que de cierta manera nos permite ver cuál es el comportamiento delictivo en mi localidad. Muchas gracias. Muchas gracias.
Carla, por esa intervención. Creo que nos has dado una perspectiva totalmente novedosa. Hemos hablado de victimización, de ser una posible víctima, y en tu presentación lo que estamos viendo básicamente es una sociedad que frente a una situación de violencia decide no solamente adaptarse a ella, sino también organizarse frente a ella de manera individual, pero también de manera colectiva, y en ese sentido creo que hay que resaltar el rol que ha cumplido y que cumple la nueva tecnología de la información y de la comunicación, justamente para posibilitar esa organización a nivel de la comunidad. Y ahora sí, ya para terminar, le voy a dar la palabra a Salomé. Salomé va a hablar sobre, esperen que perdí mi referencia acá. Ok, acá estoy. Salomé va a cerrar el panel de hoy. Su presentación dará cuenta del poder de los datos estadísticos para las políticas de prevención del delito a nivel local. Todos la conocen a Salomé, simplemente voy a decir que es la coordinadora del Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, y anteriormente fue asesora de la Vicepresidencia de Asuntos de Seguridad Pública, Justicia y Contraloría del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, donde trabajó con encuestas de victimización y estadísticas de seguridad pública. Salomé, el uso del micrófono es tuyo. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hemos terminado el día de hoy, creo que es la última presentación de hoy. No, creo que… sí, es la última presentación de… Bueno, es difícil terminar el día, y sobre todo después de ver estas dos experiencias tan interesantes del Perú y de Tamaulipas, y también tan diferentes. Bueno, mi presentación se trata más bien como de los esfuerzos de las Naciones Unidas para poder, a partir de estadísticas, trabajar junto con los gobiernos en soluciones de prevención del delito, de contención o de disuasión delictiva a nivel local. Hace algunos años, quizá unos 3, 4 años, tuvimos un acercamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, en particular al Centro de Excelencia, y la solicitud inicial era hacer un estudio sobre delitos violentos en ciudades de América Latina. Suena muy interesante. El problema fue que el BID quería hacer este estudio en 80 ciudades. ¿Cómo seleccionar 80 ciudades en América Latina? Tuvimos varias discusiones, por supuesto surgió el tema de las ciudades más violentas, con homicidios, con datos de homicidios, que es el dato que en teoría todos tenemos en la región muy bien generado. Entonces, bueno, hubo otra discusión de, bueno, seleccionamos las ciudades más con una tasa más alta de homicidios, eso parecía adecuado, pero los homicidios, pues digamos que nos dan una perspectiva, pero no nos dicen qué sucede en cuanto a otro tipo de delitos. Entonces, revisábamos qué delitos incluir en el estudio, revisábamos qué ciudades incluir. Cuando comenzamos pues tratar de aterrizar el tema, nos encontramos con la tarea de buscar los datos. Buscar datos de homicidios, buscar datos de delitos contra la propiedad y delitos sexuales. Eso fue lo primero que quisimos buscar. Y conforme pues nos dimos a la tarea de, a través de diversos socios, el mismo BID, observatorios, de pronto gobiernos locales, nos encontramos con que casi no había datos disponibles a nivel local. A veces tenemos con suerte, y como lo hemos visto aquí en los últimos días, datos a nivel nacional. En algunas ocasiones, cuando existen instrumentos más poderosos, podemos llegar a datos a nivel, bueno, estado o provincia, o incluso más abajo. Digo, hace rato en la presentación que veíamos teníamos información de manzana. No supimos la fuente de datos, pero bueno, igual después nos podían hablar un poquito más de eso. Pero bueno, la idea era, no encontramos datos, y al final el estudio lo publicó el BID, y se hicieron dos niveles de análisis y estudios, digamos, a nivel muy puntual
cual solamente fue posible hacerlos de 3 ciudades por la disponibilidad de datos. Entonces, lo que quiero decir aquí es, nos hacen falta muchos datos a nivel local y esto es bastante preocupante porque las políticas de prevención y de disuasión y de contención se llevan a cabo a nivel local. Como vimos además, como ya nos lo vimos aquí con las personas que me antecedieron en el uso de la voz, los gobiernos necesitan de interactuar con la academia y con la sociedad civil para generar soluciones que puedan ser más efectivas. Entonces, existe esta necesidad de datos y existe esta necesidad de conectarse con otros sectores de la sociedad para generar soluciones más efectivas. Y este es, digamos, el preámbulo de esta metodología que yo les voy a presentar. En el Centro de Excelencia estamos trabajando en conjunto en un proyecto global que está pues generando la oficina sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que se llama Desarrollando Políticas Públicas Basadas en la Evidencia para Mejorar la Seguridad Comunitaria en Ciudades de América Latina y África. Este es un proyecto conjunto de la UNODC y la ONU Habitat, que es otra agencia de las Naciones Unidas, en 3 países. México, Colombia y Sudáfrica. En este momento se están llevando a cabo proyectos similares en 3 ciudades, en México en Querétaro, en Colombia estamos por definir la ciudad, que aquí están mis colegas de UNODC Colombia, y en Sudáfrica se está llevando a cabo en Durban. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría local de seguridad? Bueno, esta metodología corresponde a las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, publicadas hace ya unos años. Es una metodología para explorar diferentes fuentes de información, sobre todo información oficial, pero también se ve otra información. Se busca que sea un ejercicio participativo, es decir, que no sean solo las instituciones viendo datos de las instituciones, sino que se exploren otras fuentes de información y se atraigan actores que también tienen un rol relevante en esta generación de seguridad corresponsable. Es una herramienta para construir corresponsabilidad a nivel local y es una herramienta para adquirir más comprensión de cómo se da la dinámica delictiva a nivel local. En México planteamos este ejercicio de auditorías locales de seguridad en un proceso metodológico que tiene 6 etapas. En la primera etapa recolectamos datos sobre todo, bueno, de varias fuentes, y esto, bueno, nos parece de entrada un ejercicio muy importante porque no son solamente los datos de delincuencia, sino otro tipo de indicadores socioeconómicos, sociodemográficos, económicos, de capacidades del Estado, de eficiencia del Estado, en fin, tenemos un poco más de 100 indicadores que estamos revisando y sistematizando, y ese es el punto de partida para comenzar a trabajar en México, en un municipio, digamos. Esta etapa es seguida de un diagnóstico social participativo. En la sesión de Centroamérica hubo un llamado a escuchar el sentir de las personas, el sentir de la comunidad respecto de su seguridad. Parte de esta metodología nos gusta pensar que es justo complementar los datos duros, digamos, oficiales, con esta parte social de ir a las comunidades e interactuar con ellos y entender sus necesidades, sus oportunidades, sus capacidades, para conjuntar estas 2 fuentes de información y poder trabajar con las autoridades en la generación, con las autoridades y otros actores importantes en una política de prevención del delito a nivel local. La etapa 3 es generar este análisis y hacer el reporte de recomendaciones. La etapa 4, aterrizarlas en un modelo integral de prevención. La 5, implementar el delito acompañándolos desde el sistema de Naciones Unidas, y la 6, llevar a cabo un monitoreo y una evaluación de esta intervención. En estas 6 etapas, pues las estadísticas juegan un rol muy importante porque son el punto de partida, son, digamos, lo que nos permite ubicar en dónde comenzar a llevar a cabo este diagnóstico social participativo, y a lo largo del proceso y sobre todo a lo largo de la intervención y del diseño de la intervención y de la implementación de la intervención, monitorear su efectividad y su impacto.
Para el caso de México, como les decía, la ciudad que se seleccionó para hacer este ejercicio fue Querétaro. Querétaro es un estado que se ubica en el centro del país, como lo pueden ver ahí, es la capital del estado de Querétaro, es el municipio de Querétaro. Tiene, bueno, ahí está la población y la distribución de la población por género y por grupo etario. Y bueno, muchas personas nos han preguntado, ¿y por qué escogieron Querétaro? Si no es como esas ciudades que seguramente ustedes desde otro país escuchan como Acapulco ahora recién, o antes, hace algunos años, Ciudad Juárez. Bueno, nosotros seleccionamos Querétaro porque pensamos que era una ciudad de la que podíamos aprender ciertos factores de protección que buscábamos identificar para pues actuar, digamos, en ejercicios que se pudieran replicar en otras ciudades, identificando pues esas capacidades con las que cuenta o contaría este municipio. Entonces, con eso en mente seleccionamos Querétaro. Además, bueno, está ubicada en una zona muy céntrica, digamos, y colinda con estados que tienen alta criminalidad, y además tiene una economía pues bullante, tiene una presencia importante de varias industrias. Entonces, bueno, pues pensábamos que tenía ciertos factores de protección que era importante estudiar. Bueno, esta es la parte de recolección de datos. Como les decía, tenemos más de 100 indicadores revisando diversos temas. De aquí están, no los voy a repetir uno por uno y tampoco se los voy a enseñar todos porque si no nos llevaríamos aquí mucho tiempo. Pero bueno, solo referir algunos datos sobre incidencia delictiva. La mayoría de los delitos que ocurren en la ciudad de Querétaro son delitos patrimoniales. También hay homicidios, pero bueno, no es una de las ciudades en donde ocurran con más riesgo, digamos. Tiene pues una actividad económica, como les decía, interesante. No los voy a revisar porque son muchísimos, de hecho solamente pusimos unos ahí en pantalla como para darles algunas ideas de las características de la ciudad. Bueno, la primera parte ahí dice acceso a la justicia. La cifra negra es de 91.9, es más baja que el promedio nacional, entonces hay ahí algún tipo de confianza con la autoridad. Nos encontramos también que, por ejemplo, la percepción de inseguridad también es más baja con respecto al promedio nacional. Y además en Querétaro, bueno, ha habido ya pues una historia de prevención en otros gobiernos anteriores. En el número 9 ahí dice prevención del delito, se refieren a unos centros integrales para la prevención social. En Querétaro comenzaron a construir estos centros de convivencia justamente en lugares estratégicos para ubicar, o más bien para generar una dinámica social distinta, para promover la cohesión social. Entonces, pensábamos efectivamente que tenía pues características importantes a revisar. Esta es la incidencia delictiva de acuerdo a datos de la Policía Municipal. En 2011 tenían registrados 3,851 delitos y para 2017 estos ya eran 20,740. Entonces, la ciudad de Querétaro ya no parecía ser una ciudad tan tranquila. Pero la pregunta aquí es, ¿qué delitos están ocurriendo? ¿Por qué están ocurriendo? ¿Y cómo están ocurriendo? Esa es una de las preguntas que buscamos responder a partir de esta metodología de la Auditoría Local de Seguridad. Aquí en este mapa vemos la incidencia delictiva. No se alcanza a apreciar muy bien, pero… ¿o sí? A ver, ¿dónde está esto? Arriba va, aquí. Bueno, la simbología es como una mascarita, como un enmascarado, son los delitos en flagrancia, es el acumulado, y si se fijan, bueno, están distribuidos, sí, sobre todo en las zonas pues urbanas, digamos, bueno, más bien aquí ya están distribuidos en los alrededores del centro histórico. El centro histórico es esta parte que parece que no ocurren tantos delitos. Estas, digamos, estrellas aquí son los centros que refería de convivencia, y bueno, así es como se ve Querétaro en cuanto a la distribución de incidencia delictiva acumulada. Aquí tal vez podemos encontrar la respuesta de por qué no existe tanta incidencia delictiva en esa zona. Aquí estamos mostrando en dónde se decidió colocar cámaras de videovigilancia en este territorio. Digamos que parece que aquí sí se demuestra que hay un efecto disuasivo de la delincuencia al colocar cámaras de videovigilancia. Ahora,
bueno, en esta justo estaban los centros de convivencia que les refería hace un momento, pero aquí, bueno, lo que nosotros considerábamos es que desafortunadamente, como ustedes lo vieron en la lámina, en la primera lámina que les mostraba, es que, bueno, esta zona del centro parece estar protegida. Tenemos las cámaras de videovigilancia aquí, en estos lugares tenemos los centros de convivencia, pero en realidad el delito ya se está desplazando a la periferia y, por ejemplo, en esta zona no tenemos ni cámaras de videovigilancia ni centros de convivencia. Y bueno, esto es por darles un panorama muy general, pero en realidad en esta metodología vamos digamos, con mucha más profundidad a ver exactamente dónde ocurren los delitos y qué tipo de delitos ocurren, pero esto es un vistazo. Se me está acabando el tiempo. Bueno, esta es la segunda parte, es el diagnóstico social participativo. En esta parte lo que hicimos fue ir a, bueno, hasta ahora 28 colonias y platicar en grupos focales tanto con los vecinos como con otros actores de la sociedad civil y de la academia. Nosotros en este trabajo lo que hicimos fue seleccionar diferentes tipos de colonias de alta, media y baja incidencia delictiva, para no quedarnos solamente con la parte de alta incidencia delictiva y, como les decía, caracterizar bien cómo se da esta dinámica de incidencia delictiva. Y bueno, algo muy importante aquí también, que no está en la presentación, pero que a partir del caso de Tamaulipas tenemos también como muy internalizado en el equipo, es la parte del crimen organizado. Muchas veces las cifras nos dan cuenta del delito común, pero el crimen organizado no se reporta, digamos, porque no hay instrumentos que lo reporten. Entonces, la parte del diagnóstico social participativo nos sirve, por un lado, para conocer el sentir de la comunidad, pero también para entender un poco esta cadena que hay atrás de los mercados ilícitos, que solamente la puedes conocer a partir de este trabajo de campo. Bueno, aquí tenemos una comparación en la que mostramos datos a partir de encuestas, la encuesta nacional de victimización, la encuesta que se aplica en ciudades sobre percepción de inseguridad, las dos las hace la Oficina de Estadística, y tenemos ahí, pues, en la parte de percepción de inseguridad, pues 45%, 60% y una falta de confianza en las autoridades bastante cercana. Pero el tema ahí es que no sabemos a nivel local cómo es qué quieren decir esas cifras, ¿no? Y ahí nos parece muy interesante, por ejemplo, en la parte de percepción de inseguridad, lo que los vecinos nos dicen, no es seguro vivir ahí, no es recomendable, aunque déjenme decirles que la migración al estado de Querétaro se ha incrementado de otras ciudades violentas, porque se asume que Querétaro es un lugar bastante seguro para vivir, pero los vecinos de algunas zonas nos dicen lo contrario. Algo que también fue un hallazgo fue que el tránsito de migrantes de Centroamérica hace que la comunidad sea insegura, porque bueno, además en la ciudad de Querétaro hay un paso del tren que lleva migrantes a los Estados Unidos, entonces hay bastantes flujo, digamos, de personas de Centroamérica que, bueno, lo que dicen es que hacen que la comunidad sea insegura. Hay personas que nos refirieron, que igual eso no lo podríamos haber sabido de las cifras, que existen robos de tren, se dan robos de tren y que además se hacen en colusión con las autoridades. Entonces ahí estamos viendo otra vez algo complementando las fuentes de datos oficiales que de ninguna manera podríamos haber identificado si solamente trabajáramos con las cifras de delitos. Y bueno, creo que se me acabó casi el tiempo, entonces solo terminaré como enseñándoles esta lámina que justamente contrasta las diferentes fuentes de información. Por un lado vemos del lado izquierdo las conductas que identificamos a partir de la encuesta de victimización nacional, las conductas que llegan a la atención de la policía y cómo este trabajo con la población nos complementa la información oficial, digamos, y nos hace tener más datos o más, pues yo digo que como incluso un vistazo muy, muy profundo de cómo es que el crimen organizado de pronto va captando al crimen común y se va gestionando una dinámica que potencialmente se puede convertir en un riesgo para las comunidades. Entonces, pues bueno, este es también el trabajo que se hace con la sociedad civil y otros actores, como les decía, y que al final
bueno, busca generar este modelo de prevención del delito basado en la evidencia que parte de una información tanto cuantitativa como cualitativa, en la que además, y eso no lo mencioné, se hace una revisión de las políticas de seguridad y políticas de prevención que se han llevado a cabo en administraciones distintas, porque en Latinoamérica también nos pasa que cuando llega una nueva administración quiere hacer todo nuevo, quiere hacer diagnósticos nuevos, quiere hacer políticas nuevas y se olvida de a lo mejor algunos modelos que ya, digamos, si se sostuvieran, tendrían algunos resultados interesantes. Entonces, también digamos que las recomendaciones y el modelo de prevención apunta justo a rescatar lecciones aprendidas y a rescatar esas intervenciones que ya pueden generar resultados interesantes en el mediano y largo plazo. Y a lo largo de todo este proceso, pues resaltar que la información estadística es, digamos, el punto de entrada y el punto de salida, porque finalmente es lo que nos permite monitorear la efectividad del modelo y de las intervenciones. Entonces, pues esta es, digamos, la propuesta de Naciones Unidas que recién empezamos para poder generar esa capacidad en las ciudades de generar pues modelos basados en la evidencia de manera sistemática y estratégica. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Salomé. Les recuerdo al público presente que si quieren hacer alguna pregunta a los oradores, que por favor escriban la pregunta en un papelito y se la hagan llegar a alguna de las colegas que están paradas acá en los pasillos, así podemos hacerle la pregunta a los expositores. Sí, no sé si hay preguntas, pero sé que, por ejemplo, Salomé le hizo una pregunta a Walter sobre el tema de las fuentes de información. Mientras que ustedes van escribiendo posibles preguntas, creo que sí, de repente, Walter, si le puedes responder la pregunta a Salomé sobre fuentes de información que utilizaste. Muchas gracias. Bueno, sí, la base de datos que utilizamos fue esa del del Censo de Barrio Seguro. Es un programa que se ha implementado con la nueva administración. Lo interesante de este programa es de que se ha hecho un esfuerzo bastante importante por recolectar datos estadísticos. Una vez al inicio de la implementación del programa, a mitad de implementación del programa y al final de la implementación del programa. Entonces, si bien esto solo lo tenemos, esa data solo existe para algunos barrios de alta periodicidad en Perú, es bastante rica porque es un censo y lo que se ha hecho también el esfuerzo es por recolectar variables que puedan ayudar a contrastar teorías del crimen, por ejemplo, las teorías del entorno físico o las teorías de desorganización social. Entonces, es una base de datos que es, si bien es acotada, ha sido un esfuerzo bastante importante del gobierno, ¿no? Sí, bueno, esa es la información que se tiene hasta el momento. Viene una pregunta. Yo, mientras tanto, voy a hacer, ya que la tengo a Salomé y a Carla, les voy a hacer una pregunta a las dos. Salomé, vos dijiste que tenían bastantes ciudades para elegir, que eligieron Querétaro, que tuvieron ciertos criterios para elegir Querétaro, pero me gustaría saber, desde el punto de vista de las autoridades, ¿cómo hicieron, digamos, ese convencimiento para trabajar en Querétaro y para que las autoridades aceptaran trabajar con este enfoque de un modelo de prevención? Es una pregunta para vos, y para vos, Carla, lo que sí me interesaría, bueno, si no, andar respondiendo vos. Bueno, en realidad, como decía, este es un proyecto de la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York, o sea, de la sede de todo el sistema de Naciones Unidas. Y el acercamiento que tuvimos, pues para ellos es muy importante porque, o sea, no hubo ninguna resistencia porque lo que les interesa es probar si lo que están haciendo lo están haciendo bien.
y sobre todo, como les decía, de cara ante los cambios de gobierno, asegurarse que los aciertos puedan tener una oportunidad de permanecer. Y también porque están conscientes de que algunas intervenciones a veces, digamos, cuando cambia un gobierno, no necesariamente son del interés del nuevo gobierno seguir apoyándolas. Entonces, para ellos, más que convencimiento, fue una aceptación total de la posibilidad de evaluarse, de evaluar las políticas que ya hayan estado implementando y de mejorar o identificar otras que quizá no hayan trabajado todavía. Bueno, acá están llegando preguntas del público. Acá tengo una para Salomé. Dice, ¿cree usted que la falta de información es por falta de sistemas de recopilación de información y falta de interoperabilidad en los sistemas de administración de justicia? No, falta de sistemas de recolección de información. Sí, bueno. Nos parece que en la experiencia que tenemos, sobre todo a nivel nacional, pero también lo vemos a nivel local, la prioridad no es generar datos estadísticos. A veces se generan datos estadísticos por obligación de cumplir con alguna norma, pero en realidad hay muy poca cultura estadística en cuanto a generar datos y menos analizarlos y utilizarlos, ¿no? Que es algo de lo que hemos discutido aquí y que discutíamos también con nuestros colegas de Centroamérica. Sí hacen falta sistemas de información, pero también hace falta, digamos, esa capacidad institucional para nutrirlos y más adelante para analizar y explotar la información. Otra pregunta para vos. ¿De qué manera interactúan y o colaboran los centros de prevención del delito con el objetivo general de prevenir el delito? Bueno, los centros de prevención, bueno, de los que hemos visto, tienen que ver con esta idea de traer a la comunidad y ofrecer una serie de ofertas educativas, sobre todo recreativas, de convivencia. Y bueno, hay muchos estudios que demuestran que pues generar estos, digamos, acercamientos a la cultura, a la recreación, al deporte, incluso de los jóvenes, pueden ser disuasivos de, digamos, la incorporación de estos jóvenes a la delincuencia. Entonces creo que esa es como la idea, o sea, traer sobre todo a los jóvenes a estas actividades de recreación, de cultura y encauzar esas energías más por ese canal que por el lado positivo, que por el canal negativo de, digamos, las pandillas, comenzar adicciones, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, que como también nosotros vimos en Querétaro cómo se decidió ubicar estos centros de prevención en lugares donde, pues, digamos que las características del territorio pues son precarias, y un centro como estos pues sí ha hecho una diferencia, y de hecho es una de las cosas que queremos probar con esta intervención, cómo es que el haber colocado esos centros de prevención cambió la dinámica de la comunidad. Gracias, Salomé. Le voy a hacer una pregunta a Carla que tiene que ver un poco de si podría, aunque sea intentar explicar por qué en Tamaulipas la sociedad se organiza utilizando básicamente nuevas tecnologías de la información y la comunicación para protegerse frente a la violencia y no, por ejemplo, no se organizaron en autodefensas, como sí ha pasado en otras partes de México, que la sociedad ha decidido organizarse y armarse frente al crimen organizado. ¿Por qué piensa usted que en Tamaulipas como que ese exit strategy no se adoptó? También quería aclarar algo que me dio oportunidad ahorita de exponerles también la situación de por qué se reportan en redes las situaciones de riesgo. Lo que pasa es que no tenemos policías. En Tamaulipas en 2014 se retiró a la policía local y a la policía ministerial, y solamente están atendiendo las fuerzas federales. Hasta hace una semana que ya el gobernador la retiró, establece una numeralia de policía muy mínima para policía investigadora, pero no tenemos policías de proximidad. Eso es la vecino vigilante, la acción de la ciudadanía es a través del apoyo de redes. ¿Y por qué no se
no han surgido autodefensas. Lo que pasa es que la sociedad ha visto tantos problemas de imposiciones de crimen organizado a través de estos cárteles que manifestarse a través de la imposición de alguien que fuese prácticamente viable, aceptable para ellos, para que pudiera defenderlos, no ha sido una de las mejores situaciones. Los candidatos que empezaron a surgirse como los defensores del pueblo no tenían un currículum también ahí medio avalado por la ciudadanía. La misma cercanía con la frontera también no creo que haya sido no es un factor favorable para la existencia de los autodefensas. Estamos viviendo con mucho miedo, tenemos mucho miedo y la verdad es que hemos visto que hasta por publicar una situación te matan ahora por quererte organizar como autodefensa. El riesgo es inminente, es muy fuerte. Y te localizan porque ellos tienen control de redes, de información, de bases de datos. Presentó Salomé lo de las cámaras. En Tamaulipas también hubo una campaña de colocación de cámaras por toda la ciudad. Las arrancaron, las quitaron y se las llevaron. Toda la interconexión se quitó. Entonces no hay otros programas que puedan utilizarse en otros municipios para que operen ahí. Son las condiciones muy diferentes. Entonces las autodefensas, la gente que se ha levantado, que ha querido manifestarse, sobre todo para las víctimas de desaparecidos, pues tuvieron una consecuencia muy trágica, como la señora que al salir de la cárcel este tipo va y le ejecuta a su casa, y esto pasó en el año pasado, que es la primera, era la representante de las personas de víctimas de desaparecidos. Entonces ya con esos ejemplos la mayor parte de la ciudadanía está a la deriva. Gracias, Carla. Y hago dos preguntas que son, calculo más que nada para Salomé. Una que tiene que ver con el tema de cómo incorporan ustedes en lo que sería este diagnóstico inicial la información por parte de la comunidad, de la sociedad. Y la otra, hablaste al inicio de la falta de datos a nivel local, supongo que del sector de justicia penal, y acá preguntan si sería una posibilidad cubrir esas brechas en materia de datos, o vacíos, más que brechas, vacíos en materia de datos, con la fuente de salud. Bueno, la parte del diagnóstico participativo se hace sobre todo a partir de grupos focales y mesas técnicas, siguiendo una metodología que desarrollaron nuestros colegas de la UNODC en Colombia, en donde se parte de analizar amenazas, capacidades y vulnerabilidades de la comunidad. Así se empieza. Y bueno, pues grupos técnicos ya nos permite otra interacción, por ejemplo, con cámaras, con academia y con la sociedad civil. Ese es, digamos, cómo obtenemos la información de la comunidad. Y respecto de los vacíos de información, bueno, México tiene una particularidad a nivel local. Digamos que hay datos que podrían ser muy relevantes, pero de justicia penal pues no tanto, porque por el sistema jurídico que tenemos no se pueden generar, pero sí, dependiendo, o sea, lo que encontramos es que, por ejemplo, cuando quisimos hacer la primera vez este acercamiento a las ciudades, nos dimos cuenta que hace falta fortalecer las capacidades para recolectar datos primero sobre delitos, ya homicidios, o sea, delitos en general, o sea, homicidios había algunos, pero también para delitos contra la propiedad, para delitos sexuales, para, bueno, y lo que dices es muy importante, los temas de salud, porque también hicimos una revisión, bueno, estamos haciendo una revisión todavía de los datos de salud, pero no solo, por ejemplo, de funciones, digamos que es una fuente muy utilizada para homicidios, pero también de las lesiones, porque las lesiones de pronto tampoco se explotan y también son una fuente que, digamos, no obtienes de ninguna otro proyecto estadístico, ¿no? Las lesiones también dan cuenta de una violencia que además no se denuncia y bueno, que tiene que ver también con estas dinámicas familiares de violencia y bueno, otras cuestiones ya más de violencia familiar, intrafamiliar.
Muchas gracias, Salomé. Bueno, damos entonces por concluida esta sesión. Les pido por favor un aplauso para los oradores.